El edificio de la ferroviaria está de aniversario. Nada menos que 100 años cumple este emblemático edificio que fue escuela, una de las escuelas más modernas. Comenzaban los actos del aniversario la pasada semana con la presentación de la exposición de la escuela en los años de existencia en este centro, que se puede visitar en la Sala Luisa Alberca Lorente. En estos días se han celebrado varias actividades en relación con el aniversario. Una de ellas es la exposición de fotografías de antiguos alumnos del centro educativo que retratan momentos históricos de la educación. Una exposición que también da pie a recordar cómo eran los tiempos para los maestros y para los alumnos. Estamos reunidos aquí para celebrar el 100 aniversario de la Escuela Ferroviaria. La Escuela Ferroviaria, yo que fui maestro de Alcázar hace ya muchos años, para nosotros era la gran escuela, porque era un patronato y los patronatos tenían un procedimiento de entrada de los maestros diferente a las escuelas en general, y aquí era complicado. Pero para nosotros yo fui maestro en Santa Clara y era para nosotros la gran referencia de una escuela muy ejemplar. Aquí en esta escuela había uno de los profesores que yo mejor recuerdo, que era don Antonio Alderete, que tenía una droguería también, y bueno, sus herederos han sido drogueros, y era un maestro, pues los maestros de aquellos años, que eran pues gente con mucha dedicación, con mucho interés y con muy poco dinero para cobrar. O sea que yo, la primera escuela que tuve que salir fuera de Alcázar, ganaba para pagar lo poquito que era la pensión. Se enseñaba por vocación porque el salario no era muy alto y se aprendía mucho de memoria estudiando la famosa enciclopedia, pero todo debe enmarcarse en el contexto histórico. Es un mérito muy singular porque trabajaban con una dedicación exclusiva y con mucho interés, y generando sobre todo entre los alumnos y las alumnas pues inquietudes para aprender a saber. O sea, querían saber. Esa es una de las cosas que yo creo que más hay que destacar de aquellas épocas. Se estudiaba muy de memoria, como se sabe, estudiábamos en lo que se llamaba una enciclopedia, que era todo pues muy aprendizaje de cosas, de preguntas y respuestas, pero era la metodología que había, y nunca hay que hacer una valoración de las cosas sin tener en cuenta el momento en el que se producen. El edificio ha sido y es emblemático, no tenía nada que ver con el resto de escuelas que había en el pueblo. Además, claro, era un edificio muy diferente al resto de las escuelas que había en el pueblo. Había don Julio Maroto, tenía la escuela ahí en un rinconcillo y era una casa. Muchas escuelas eran casas, y la escuela de Santa Clara era una escuela que habían hecho pues con módulos de esos de cemento, o sea, de una construcción pues, en fin, bastante escasa, ¿no? Y esta, en cambio, era una gran escuela. Es que es el mismo edificio, o sea que el edificio es este. Así que creo que tenemos pues el gusto de poder recordar y poder celebrar que esto tenga 100 años. La exposición se ha querido montar dando protagonismo a las personas que acudían al centro, que han vivido los pasillos, las aulas, el ambiente de un moderno centro de formación como era la ferroviaria. Entonces se trata de un trabajo participativo en el cual el objetivo es realmente crear una retrospectiva sobre los años en los que este edificio, que a día de hoy aún conservamos, fue efectivamente la escuela ferroviaria. Y cómo hacerlo, no tanto desde el punto de vista teórico, sino de las personas. Entonces, recurriendo a los recuerdos que todavía las personas que han sido antiguos alumnos o que tienen recuerdos de esta escuela, de este grupo ferroviario, tenían en sus casas. Entonces, pues esa es un poco la idea, de retomar esos recuerdos, y esta exposición fotográfica los coloca de forma cronológica. A través de las fotografías que han aportado sobre todo alumnos, se pueden reconstruir momentos importantes con los que entender la sociedad y costumbres del momento. Entre las fotografías que encontramos, pues todos aquellos momentos que en aquel entonces eran entendidos como merecían una fotografía. Entonces encontramos sobre todo un montón de fotografías de las comuniones, también fotografías de grupo con el maestro, con su maestra,
y también algunos retratos, bastantes retratos escolares que todos estos antiguos alumnos conservaban con muchísimo cariño y que muchos nos decían: he estado buscándola toda la semana, hasta que no la he encontrado no he parado, porque para ellas y para ellos era un gusto formar parte de esta exposición. Los actos se han completado con mesas redondas, charlas y visitas organizadas de centros escolares y asociaciones. Las exposiciones se podrán visitar hasta el mes de noviembre. El sábado pasado fue realmente el centenario de la inauguración de este edificio. El fin de semana pasado no se pudo celebrar porque fue puente y entonces se trasladó a este fin de semana. Hoy inauguramos la exposición fotográfica, se puede seguir visitando la exposición con los muebles, con los pupitres de principios de 1920, 1930 y 1950 y esto se daría por terminado los actos del centenario. En principio los actos como tal sí, pero durante un tiempo se va a poder visitar esta exposición y hasta final de noviembre está la exposición de la Sala Luis Alberta. Como parte de las actividades se ha celebrado el mismo viernes pasado una mesa redonda sobre la ferroviaria y la educación en Alcázar de San Juan, en la que ha participado María Teresa Moreno, Pedro Pablo Novillo, Justo López, Antonio Moreno y Daniel Jareño, en la que ha intervenido como moderador el archivero Francisco José Atienza. En la mesa redonda se ha hablado de la educación a lo largo de las décadas pasadas y de la evolución de la misma, contextualizando la situación con referencias históricas.